Un poder judicial propio para Cataluña. Esto es lo que estaría tramando Esquerra Republicana de Cataluña junto al presidente del gobierno Pedro Sánchez, incluido en un nuevo estatut, con lo que la sombra de la independencia catalana volvería a asomarse pese a que el propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, considerara que no iba a producirse nunca. Soy Belén Montes y hoy en el debate, el plan judicial de Sánchez que puede desfigurar España. Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. Controlar la justicia desde dentro. Si hay algo peligroso en política, es cruzar la fina línea que separa los poderes del Estado para intentar interferir en su funcionamiento. Y lo peor es que todo lo que se lleva a cabo es con el único objetivo que el gobierno catalán tiene sobre la mesa: la independencia. ¿Para qué abordar temas de inflación, paro o el 25% del castellano en las escuelas, que es lo que realmente preocupa a los catalanes? Siguen obviando a una gran parte de la población para centrarse en conseguir lo que la Constitución impide. La independencia de Cataluña es, en cualquier caso, anticonstitucional, pero Esquerra ha puesto sobre la mesa la posibilidad de redactar un nuevo estatut que podría dar paso a una nueva consulta. María Jamardo, redactora jefe de Tribunales de El Debate, ¿en qué consistiría este nuevo estatut? En 2010, el Tribunal Constitucional español anuló parcialmente el Estatut de Autonomía que aprobó el Parlamento catalán, mayoritariamente separatista, con un gobierno socialista en la Generalitat, el capitaneado por Montilla. Ahora Esquerra, que ha perdido posiciones en el núcleo más duro del separatismo tras esa frustrada independencia del 1O, quiere recuperar la hegemonía. Y para hacerlo trata de negociar con el Partido Socialista de Pedro Sánchez, en esta ocasión, un nuevo texto legal en el que, en esta ocasión, se recoja el término nación, que en aquel momento rechazó el Tribunal de Garantías al entender que no admitía un encaje dentro de nuestra Carta Magna, que en su artículo 2 promulga la indisoluble territorialidad de la nación española. Por ahí van los tiros de ese pacto, de ese nuevo estatut que los de Oriol Junqueras, con el beneplácito de un constitucional que estará controlado en cuestión de semanas por Pedro Sánchez, tratarán de sacar adelante. María, ¿sería legal, si se aprueba, llevar a cabo un referéndum de autodeterminación como ocurrió el 1 de octubre de 2017? La Constitución española prohíbe cualquier tipo de referéndum separatista en nuestro país. Pero así las cosas, no es descabellado pensar que con un constitucional que Sánchez aspira a controlar en las próximas semanas, con una mayoría de magistrados de izquierdas y que 7-4 tendrían una amplia distancia para sacar adelante posiciones y resoluciones afines a las pretensiones separatistas de Oriol Junqueras y los suyos, Pedro Sánchez se ha sentado en la mesa de negociación para tratar de alcanzar una consulta pactada que permita un encaje legal y al mismo tiempo la posibilidad de que los catalanes voten en una pregunta sobre su encaje en la nación española. Esquerra Republicana de Cataluña quiere, además de la independencia de la comunidad que gobierna, el control de la justicia. Para ello, planea convertir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en algo así como el Tribunal Supremo catalán. ¿Qué significa esto? ¿No tendrían entonces que rendir cuentas con el Poder Judicial Central? Por eso ahora Esquerra ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de los jueces. No quieren volver a reeditar un procés en ningún caso, y para ello necesitan la garantía de un poder judicial en que las competencias estén completamente transferidas a la Generalitat. Así las cosas, la administración catalana separatista se encargaría de formar a sus propios jueces de carrera, a designar a aquellos juristas de reconocido prestigio que pudieran incorporarse al ejercicio de la magistratura y, además, tendrían la opción de desligarse del actual aforamiento que como políticos españoles
tienen ante el Tribunal Supremo. Así las cosas, los de Oriol Junqueras aspiran a que el actual Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sea una suerte de Tribunal Supremo catalán que, en caso de que haya dudas sobre alguna de sus conductas, comportamientos o futuros referéndum de autodeterminación, sea favorable a sus intereses y mucho más condescendiente de lo que han sido hasta ahora los jueces y magistrados del Estado español. María Jamardo, redactora jefe de Tribunales del Debate. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Belén. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Esto es lo que literalmente se puede leer en el artículo número 2 de la Constitución española, artículo que los líderes independentistas quieren obviar y a los que se suma ahora el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ana Martín, corresponsal política del Debate. ¿Todo vale para seguir en el poder? ¿Incluso intentar romper la unidad de España desde el propio Gobierno? Que si todo vale para seguir en el poder, pues tratándose de Pedro Sánchez, la respuesta es sí. Yo recuerdo que en cierta ocasión un asesor que lo conoce muy bien me dijo que la ventaja de Pedro Sánchez respecto a sus principales adversarios políticos es que el presidente no tiene límites, mientras que el resto de dirigentes políticos sí lo tiene. Respecto a la intención o los intentos de romper la unidad de España desde el propio gobierno, bueno, yo le he escuchado decir a Pedro Sánchez en el último Congreso Federal del PSOE que su partido es un partido que ama a España, que no hay partido que más ame a España que el PSOE. Pero bien es cierto que el PSOE y en concreto el sanchismo vienen coqueteando con la idea de esa España plurinacional o esa España multinivel, como vienen en llamarla desde hace varios meses, que de momento no se ha concretado, pero que podemos concluir que se refiere a una descentralización cada vez mayor en favor del País Vasco y de Cataluña. Para que los catalanes puedan controlar la justicia en Cataluña, van a recuperar el esquema de las leyes de desconexión que ya en su día tumbó el Tribunal Constitucional. Ana, ¿en qué consisten estas leyes y cómo afectarían a la unidad de España? Las llamadas leyes de desconexión catalana fueron 2 leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña en septiembre de 2017, semanas antes del referéndum ilegal del 1 de octubre. Por lo que se refiere al Poder Judicial, estipulaban la conversión, mejor dicho, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un Tribunal Supremo de la nueva, entre comillas, República Catalana. A partir de ese momento, este Tribunal Supremo tendría la categoría de máximo órgano judicial en todos los órdenes y todos los dirigentes, todos los políticos catalanes pasarían a estar aforados en él. La cuestión es que en esas leyes de desconexión se decía que este tribunal actuaría de forma coordinada con el poder político y además que el Parlamento de Cataluña elegiría buena parte de sus miembros. Es decir, era una clarísima injerencia del poder político en el judicial y ya no digamos en algo que corresponde al Estado como es organizar el Poder Judicial a través del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces. Para que los catalanes tengan su propia justicia, primero deberían tener el visto bueno del Constitucional, que ya en 2010 anuló sus pretensiones. Este es uno de los motivos por los que Sánchez está intentando tomar el tribunal con tanta prisa. El Tribunal Constitucional ha actuado como muro de contención contra el independentismo vasco y catalán a lo largo de los últimos 15 años. Lo hizo con el Plan Ibarretxe en el País Vasco y más recientemente con la consulta del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña y con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Es evidente que el independentismo persigue la independencia, pero al menos por lo que se refiere a Esquerra
han entendido que un referéndum de autodeterminación unilateral no les lleva a ningún sitio, si acaso a la cárcel. Entonces lo que se tiene negociado con el Gobierno de España, con Pedro Sánchez, es algún tipo de consulta que tenga encaje en la Constitución, aunque sea un encaje forzado, aunque sea un encaje con calzador. Y para ello la complicidad del Tribunal Constitucional es un elemento clave, puesto que si no tiene una mayoría de izquierdas, corre el riesgo de tumbarlo. Ana, ¿se saldrán los de Oriol Junqueras con la suya finalmente? La respuesta es depende de si Pedro Sánchez acaba sus días en Moncloa en diciembre del año que viene o de si, por el contrario, sigue una legislatura más. En esta legislatura no da tiempo a hacer una consulta pactada a través de un nuevo estatut, que sería la fórmula más plausible. Pero si Pedro Sánchez tiene hasta 2027 para ello, probablemente sí, y Junqueras lo sabe. Por eso el independentismo catalán cree que Pedro Sánchez es lo mejor que le puede pasar en la Moncloa. Y por eso es evidente cómo han tardado muy poco en zanjar la crisis por el espionaje de Pegasus, cuando Esquerra se enteró de que el CNI había autorizado escuchas al presidente de la Generalitat, nada menos, y a otros altos cargos independentistas. Ana Martín, corresponsal política del Debate. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Belén. El principal partido de la oposición no ha podido evitar pronunciarse sobre los coqueteos político-jurídicos entre Sánchez y Esquerra. Raquel Tejero, redactora de Política del Debate. ¿Qué ha dicho el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo? Pues Feijóo ha hecho referencia una vez más a esa obsesión que parece tener Pedro Sánchez, o más bien es que no le queda otro remedio, de pactar con partidos que realmente no quieren nada bueno para el Estado, sino que, por el contrario, lo que quieren es desgastarlo y lo que quieren es dividirlo y destruirlo. Es un mensaje que ha repetido mucho Feijóo, esa manera de echarle en cara a Pedro Sánchez su actitud con los nacionalistas. Y bueno, también hay que tener en cuenta que era una manera de que el presidente del Partido Popular aupara esos nuevos nombramientos que ha hecho hoy, que eran para completar esos huecos que quedaban dentro de sus vicesecretarías. Era una manera de contrastar la estrategia de Pedro Sánchez con la suya. Controlar el poder ejecutivo y judicial y agotar la legislatura, apoyado por quienes quieren violar la Constitución, esos son los intereses del presidente Pedro Sánchez, que lejos de buscar soluciones a la crisis económica que sufre el país, prefiere hacer todo lo que esté en su mano para que su residencia continúe estando en la Moncloa. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.